Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El déficit del Estado, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, en 2019 se multiplicó por 5. Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros el pasado 17 de abril, durante el confinamiento, aprobó una partida de gasto a petición del Ministerio de Igualdad de 225.000 euros para la compra de pegatinas. Con este vídeo no pretendo alarmarte, tampoco pretendo decirte cómo tienes que pensar, lo que pretendo es darte información rigurosa y clara para que tú puedas tomar tus propias decisiones de una manera más formada si cabe. En mi opinión, la gestión de la política económica en los últimos años está poniendo en riesgo la caja del Estado y, por lo tanto, la prestación de servicios tan importantes para el conjunto de los ciudadanos como es la sanidad pública. En los próximos minutos voy a intentar explicarte cómo funciona la contabilidad nacional, describirte cuál es la situación actual, cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles son los posibles escenarios mirando hacia el futuro. La partida de sanidad supone el 14% del gasto público no financiero. Es la segunda partida, solo superada por el gasto en pensiones. Ahora vamos a ver cómo se paga la sanidad pública. La sanidad es parte del conjunto de los gastos de la administración pública, que aparecen aquí en color azul. La sanidad se paga, como el resto de los gastos, a través de los impuestos, principalmente IRPF, impuesto de sociedades e IVA, en color verde, y a través de deuda pública a cambio de intereses, ambos en color naranja. Cuando la economía va bien, los ingresos del Estado aumentan porque se consume más, las empresas y sobre todo los ciudadanos ganan más y el Estado recauda más dinero. El Estado con este dinero puede hacer dos cosas básicamente. La primera es aprovechar este aumento de la recaudación actual y futura para aumentar el gasto público, aumentando al mismo tiempo el déficit. Esta es la opción elegida por el gobierno actual de Pedro Sánchez en el periodo 2018-2020 y anteriormente por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La segunda opción clara que tiene el gobierno es aprovechar el aumento de recaudación para reducir la deuda pública, manteniendo o aumentando el gasto público, siempre que este gasto no condicione una reducción del déficit, que sería la prioridad. Esta es la opción elegida por el gobierno de Mariano Rajoy en el periodo 2017-2018 y anteriormente por el gobierno de José María Aznar. Vamos a ver qué ha pasado y qué puede pasar en el caso que ha elegido nuestro gobierno al llegar a un periodo de crisis económica como el que estamos viviendo. El efecto de la crisis económica en las cuentas públicas es doble. En primer lugar, se reduce la recaudación vía impuestos. El primer año, en el que nos encontramos, 2020, el descenso será leve porque la mayor parte de los ingresos provenientes de la renta de personas y empresas fueron generados el año pasado, 2019. Como sabemos, las declaraciones se realizan sobre las rentas del año anterior. El gran descenso en los ingresos se va a producir el próximo año, 2021, cuando se vean las grandes reducciones en impuestos sobre la renta e impuesto de sociedades. El segundo efecto de la crisis es el aumento del gasto debido a las transferencias a hogares por causa principal del desempleo. Dada la reducción de la recaudación del Estado, para poder hacer frente al gasto público, el Estado necesita endeudarse. Aquí tenemos una diferencia entre esta crisis y otras sufridas en el pasado. El Banco Central Europeo en la actualidad está comprando entre un 60% y un 70% de la deuda pública de España, de manera que el Estado no tiene que acudir al mercado a financiarse. Como el Banco Central Europeo está adquiriendo la deuda con un tipo de interés negativo, el resultante del coste de la deuda española es cercano a cero. Lo que es lo mismo, al menos este año al Estado no le cuesta dinero endeudarse. Otro efecto particular del que nos estamos beneficiando es el diferencial del coste de la deuda ahora y en la crisis de 2012. En 2012 debíamos endeudarnos a un 3,5% de interés. Sin embargo, en 2019 nos endeudamos al 1% de interés. El plazo medio de la deuda española es de 7 años. Por lo tanto, en 2019 estábamos cancelando la deuda de 2012 al 3,5% y cambiándola por deuda al 1%. Este año hemos ganado 7.000 millones de euros solo con el canje de deuda de 2013 por el de 2020. Por ello, aunque el importe de la deuda seguía creciendo, en verdad, el coste para el Estado de la misma en los últimos años no ha dejado de bajar. Como se puede observar en el gráfico, que aumentando la deuda pública, los intereses siguen teniendo el mismo importe. De esto se ha aprovechado el gobierno para aumentar el déficit público en los años que lleva gobernando. Ese factor no nos exime, sin embargo, de tener que devolver el capital tomado prestado dentro de 7 años y no podemos saber cuál será el estado de los mercados financieros entonces.
¿Qué sucedería si el Banco Central Europeo llega a su límite de compra de deuda pública? Entonces, el Estado debería acudir bien a otros países o organismos internacionales para seguir financiándose a tipos favorables a cambio de condiciones, lo que hicieron Grecia, Irlanda o Portugal en 2012, o acudir al mercado, lo que hizo nuestro gobierno en ese mismo periodo, y compensar a los compradores el riesgo de impago de nuestro Estado con lo que se conoce como prima de riesgo. En cualquiera de las dos opciones tendríamos la necesidad de realizar ajustes, pues de una manera o de otra la financiación no sería ilimitada. Los ajustes significan un aumento de los impuestos, como se puede ver en color verde, a la vez que una reducción de los gastos, como se puede ver en color azul. Ahora bien, ¿cuál sería el itinerario de las cuentas de nuestra administración si se hubiese elegido el camino de la contención fiscal? Recordemos, partíamos de una situación en la que estábamos usando los incrementos de recaudación para reducir en volumen de deuda pública. La recaudación se reduciría y los gastos aumentarían de manera similar a la del caso anterior. Sin embargo, al haber partido de un nivel de gasto público inferior, la necesidad de endeudamiento es también inferior. En el caso en el que el coste de la deuda suba, el Estado podría mantener el gasto público y evitar tener que subir los impuestos. ¿Es esta una opción mejor? ¿Es posible? Vamos a verlo. Los efectos de los dos tipos de políticas se fraguaron hace años. En economía, las consecuencias de las políticas económicas normalmente solo empiezan a vislumbrarse unos años más adelante. En la comparativa que he preparado se puede ver cómo en el caso de la política expansiva de los últimos años, los impuestos tendrán a ser superiores y los ingresos deberán repartirse entre gasto público e intereses más altos, consecuencia de un endeudamiento mayor. En el caso de una política de contención del gasto, el del Estado no necesitará subir la presión fiscal sobre los ciudadanos y seguramente pueda mantener el gasto público esencial debido a una menor presión de los intereses de la deuda. Durante el gobierno de Aznar se elevó el gasto público no financiero año sobre año. Al mismo tiempo, se generó un superávit que permitió rebajar impuestos y asimilar casi un 30% de la deuda pública que tenía España, reduciendo esta desde el 64% del PIB hasta el 35% del PIB en 10 años. Durante el periodo de gobierno de Zapatero se aumentó el gasto público a mayor ritmo, mientras fue posible. Este gasto se financió en gran parte con deuda. En este periodo se pasó de tener superávits a déficits de hasta 100.000 millones de euros. Más adelante lo pondremos en perspectiva. El gobierno Rajoy tiene dos partes muy diferenciadas. Una primera en la que se redujo el gasto público para así mejorar las cuentas públicas y una segunda en la que se incrementó el gasto público hasta alcanzar el nivel de gasto previo a la crisis, al mismo tiempo que continuó reduciéndose el déficit público. En el año y medio de mediciones que tenemos del gobierno de Sánchez, se observa un aumento en la velocidad de subida del gasto público y una multiplicación por 5 veces del déficit del Estado en un solo año, desde diciembre de 2018 a diciembre de 2019. En este bonito gráfico con forma de zapato vemos la comparación entre gasto en sanidad y gasto en pago de intereses de deuda. En una comparación tan simple se puede observar con nitidez cómo las consecuencias del gasto excesivo se sufren unos años más adelante en un descenso del dinero disponible para gastar en sanidad. Debemos tener en cuenta que, puesto que nuestro sistema público se basa tanto en el cobro de impuestos como en el préstamo, la devolución de la deuda y de sus intereses es una prioridad que se antepone ante cualquier otra partida de gasto, pues su incumplimiento significará un colapso del Estado. Cada año el Estado debe renegociar unos 160.000 millones de euros. Si tenemos en cuenta que el gasto total en la administración pública es de 520.000 millones de euros, sin contar con el endeudamiento, el Estado español debería reducir su gasto en un 30%. Ahora, ¿de dónde saldrá el dinero para pagar los servicios públicos? Saldrá de aquellas partidas de donde se pueda obtener más dinero y más rápidamente. ¿Cuáles son? Los sueldos de los funcionarios, las pensiones y los gastos en renovación de equipos, instalaciones y personal en educación y sanidad. Prestar servicios públicos financiados con deuda nos lleva a una situación doble. En primer lugar, hace que la prestación de servicios públicos sea muy sensible a la evolución de los mercados financieros. Cualquier aumento en el tipo de interés al cual se financia el Estado hará que automáticamente se tenga que reducir de forma proporcional los servicios públicos que se prestan. El segundo efecto es que la prestación de los servicios públicos es muy sensible a la evolución de la economía. Como la carga de deuda pública del Estado ya es de por sí muy alta y deja poco margen para un sobreendeudamiento, el pago de los servicios públicos
tiene que fiarse a la recaudación de impuestos. Si la economía se deteriora y los impuestos, como hemos visto, sobre todo el de sociedades y el de renta, se reducen, también el de IVA, eso significa que automáticamente se tenga que ahorrar por parte del Estado, lo que significa una reducción de los servicios públicos que se prestan. Otro tipo de política es posible. Si se gestionara la política como lo gestiona una economía familiar, ahorrando, de esta manera, cuando la situación fuese perjudicial, podríamos eliminar aquellas partidas que fueran menos importantes para utilizar todo el gasto existente y el que pudiéramos obtener vía deuda para cubrir el gasto público esencial. También se podrían realizar actividades para promover la economía en situaciones de crisis que no necesariamente fueran a través de una eliminación o una reducción de los impuestos o del gasto público. En el próximo capítulo voy a describir cuál es la situación actual de los presupuestos, cómo van a estar los presupuestos del Estado en los próximos meses, ver si realmente existe un riesgo para la prestación de esos servicios públicos de los que hablamos y qué alternativas existen, si es que las hay. En cualquier caso, mi consejo ahora mismo para ti, oyente, es que ahorres. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo capítulo.